La asociación entre autismo y epilepsia tiene una alta prevalencia que no podemos dejar de considerar. Es una de las principales comorbilidades en los trastornos del espectro autista y las cifras pues obligan a los profesionales a estar pendientes de ellos, además de orientar e instruir a la familia respecto a este tema. ¿Están ligadas estas dos condiciones entre sí? ¿Qué porcentaje de la población dentro de los TEA puede presentar anomalías electroencefalográficas sin tener epilepsia? ¿Necesitamos un electroencefalograma en nuestro hijo con TEA? Estas y otras interrogantes serán solventadas con nuestro invitado de esta noche. Y para presentárnoslo me acompaña Lalik Areli. Licenciada, buenos días. Por favor, preséntenos a nuestro invitado especial. Buenas noches. Para nosotros es un gusto. Nuestra casa virtual se llena en este momento, digamos, de contagio del TEA. Y tenemos un profesional que admirable por años ha trabajado en esta condición y es muy querido en Oriente, en San Miguel, por la trayectoria que él tiene. Estamos hablando del doctor Rafael Izama, neurólogo pediatra. Sacó su doctorado en la Universidad Dr. José Matías Delgado, la especialidad en pediatría en el Hospital San Juan de Dios, San Miguel, de la Universidad de El Salvador. La subespecialidad también la tiene en neurología pediátrica, posgrado de alta especialidad en neurofisiología clínica y está certificado por el Consejo Mexicano de Neurología, el Instituto Nacional de Pediatría, también del Instituto Nacional de Perinatología de Universidad Nacional o Autónoma de México. Y creo que en esta noche vamos a aprender mucho y mucho de lo que a diario también los padres preguntan. Y también es un motivo de preocupación para ellos. Y bienvenido, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer enorme estar en esta noche hablando de este tema tan importante, ¿verdad? Y que a veces, bueno, todavía a este tiempo genera mucho tabú, tanto hablar de teatro como de hablar de epilepsia. Entonces, quizá vamos a hablar un poquito sobre qué es epilepsia, ¿verdad? La relación que puedan tener, algunos factores de riesgo, ¿verdad? Y un poquito de pronóstico y tratamiento en los pacientes con epilepsia, ¿verdad? Bueno, empezaré compartiendo pantalla, permítanme un poquito. Okay. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es autismo y epilepsia, ¿verdad? Epilepsia, cuando uno se oye hablar el término epilepsia, creo que todavía hay mucha gente que desconoce el tema, que no le coloca el nombre apropiado a esta entidad y siempre está el tabú, ¿verdad? A veces cuando oímos hablar de epilepsia, quizá lo primero que se nos viene a la mente probablemente es un niño con una parálisis cerebral infantil o un chico con un deterioro bastante importante. Pero realmente el tema de epilepsia es bien complejo, bien extenso, ¿verdad? No todas son iguales y es un tema muy extenso, ¿verdad? Sabemos, miren, de los trastornos paroxísticos, o sea, el trastorno paroxístico es algo que va a estar sucediendo constantemente, ¿verdad? Y que usualmente se va a presentar de forma estereotipada, o sea, muy similar de cómo esté apareciendo. Es una consulta bastante frecuente. El 15% de los menores de 15 años van a padecer trastornos paroxísticos. O sea, es un número bastante importante, ¿verdad? De este 15%, el 10% se cataloga como trastorno paroxístico de tipo no epiléptico. ¿Sí? O sea que la gran mayoría de estos movimientos que se están presentando constantemente no van a ser de origen epiléptico, ¿verdad? Un 3 a 4% van a ser convulsiones febriles y un 1 a 2% van a ser crisis epilépticas. 1 a 2% de este 15%. La incidencia, o sea, ¿qué tanto después de una primera crisis que no sea provocada, o sea, que no es por fiebre, no es por ninguna otra alteración en niños,
Aproximadamente anda entre 89 a 139 casos nuevos anuales por cada 100.000 niños menores de 14 años de edad. La epilepsia es una patología muy prevalente a nivel mundial, ¿verdad? Se estima que el 50 millones de personas padecen de epilepsia a nivel mundial y que el 80% de este número está en países en vías de desarrollo, ¿verdad? La incidencia varía entre país y país, varía entre el grupo estudiado, pero más o menos tenemos entre 30 a 50 por cada 100.000 personas. Pero en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, ¿verdad? Esta prevalencia aumenta hasta el doble. Tenemos más o menos 77 por cada 100.000 personas en Tanzania y 114 por cada 100.000 personas en Chile. En El Salvador, para el 2011, teníamos 28.300 personas con epilepsia, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Este es un mapa bastante viejo, pero hablaba de la prevalencia en América Latina. Y El Salvador aparecía con una de las prevalencias más altas, al igual que Honduras. O sea, que estamos ante probablemente muchos casos de pacientes con epilepsia. Esta es una prevalencia solo en la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México es una de las más grandes, y vemos la consulta por trastornos del sistema nervioso. Y vemos que la epilepsia representa un 44%, no solo en niños, está rondando toda la parte de niños y adultos. O sea que representa un alto porcentaje de prevalencia. Hablando de entre el grupo etario, un poco de lo que es epilepsia, vemos que la incidencia, o sea, la mayoría de casos lo vamos a tener en los grupos tope, o niños muy pequeños o adultos mayores. Arriba de 65 años basta el mayor número de pacientes con epilepsia. En la niñez, en lo que nos compete, sabemos que aquellos menores de 1 año vamos a tener una mayor prevalencia, el 95 por cada 100.000 habitantes. Y después tenemos el otro grupo, desde los 6 hasta los 15, y tenemos 50 por cada 100.000 habitantes. Entonces tenemos este grupo de niños muy pequeños, menores de 1 año, y tenemos posteriormente el otro grupo de niños mayores. Con respecto al tratamiento, y esto es algo muy complejo, igual yo se los trato de explicar siempre cuando hacemos el diagnóstico de epilepsia. Miren, la gran mayoría de pacientes con epilepsia, el 70%, vamos a encontrar una combinación de medicamentos que resulte favorable para el control de las crisis. A veces puede ser monoterapia, a veces puede ser biterapia, o a veces pueden generar diferentes combinaciones hasta lograr un control adecuado, ¿verdad? Eso no significa que con el primer medicamento se van a controlar, pero que significa que a la larga, llevando un diagnóstico y un tratamiento ordenado, vamos a encontrar una combinación idónea para el control de su epilepsia. Pero un 30% de los pacientes diagnosticados con epilepsia van a evolucionar o se van a presentar como epilepsias fármaco-resistentes. O sea que son aquellas epilepsias que no van a responder a tratamiento y que por lo general van a tener politerapia, o sea, van a tener 1, 2 o 3 o más medicamentos o otros tipos de tratamiento alterno que no necesariamente sean farmacológicos, ¿verdad? Evidentemente uno quiere que ante todo paciente que uno trate, pues estemos ante este 30% que sabemos que va a responder, ¿verdad? Ahí la importancia de tratar de elegir el primer medicamento de elección para el manejo de la epilepsia es extremadamente importante porque mucho va a depender también del pronóstico que tengamos de este, ¿verdad? Aproximadamente vamos a tener una tasa con el primer medicamento, un 60% probablemente de respondedores. Ahora bien, el impacto de la epilepsia, o sea, el que una persona esté teniendo crisis epilépticas, pues va a repercutir en la calidad de vida del paciente y vamos a tener en aquellas crisis mal controladas, el impacto emocional que genera en los niños, a veces el tener una crisis en el colegio, el tener una crisis en la iglesia, por ejemplo, o en público, esto va dañando muchas veces la autoestima del niño. La carga familiar, evidentemente, el impacto económico en muchas ocasiones, porque evidentemente tienen que a veces costear los tratamientos, en muchas ocasiones a veces pueden ser brindados por el Ministerio de Salud o el Seguro Social, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones a veces los familiares tienen que costearse el tratamiento. Ahora bien, creo que una pregunta que siempre entra, bueno, entonces, convulsión, epilepsia, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Verdad? O sea, ¿o cuál es la diferencia entre ellos? Cuando nosotros vemos que alguien tiene una primera crisis, ¿verdad? Algo importante que nosotros vemos es si esta crisis es sintomática aguda, porque alguien puede tener una crisis porque se le bajó el azúcar, porque tenía diarrea y se deshidrató, se le bajó el sodio y presentó la convulsión, se le bajó el calcio, también presentó una convulsión.
¿verdad? O tuvo fiebre, quizá uno de los mejores ejemplos, las convulsiones febriles. Una convulsión febril no es epilepsia, ¿verdad? Y entonces, si quitamos todas las causas agudas, ¿verdad? Un trauma craneoencefálico, ¿verdad? También a veces pueden asociar convulsiones, pero esta es una crisis sintomática, ¿verdad? Si no tenemos nada que lo provoque, o sea, si el niño no tiene fiebre, si el niño no tiene diarrea, no se deshidrató, nada, ninguna otra entidad, entonces la catalogamos como crisis no provocada. ¿Sí? Y entonces en estas crisis no provocadas el porcentaje de recurrencia va a depender de varios factores, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya catalogamos, o sea, que no tenemos nada sintomático, entonces nos vamos a la parte, bueno, ¿por qué es que está teniendo las crisis? Entonces nos vamos a la parte de epilepsia. Entonces vemos que la crisis epiléptica está definida como una aparición, este es como muy de texto, ¿verdad? Es una aparición transitoria de signos y síntomas que van a ser provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva y simultánea en el cerebro. O sea, básicamente, un grupo de neuronas en nuestro cerebro empieza a trabajar mal. A veces puede ser un grupo pequeño, a veces puede ser todo a nivel encefálico. Entonces, a veces nosotros catalogamos crisis focales o crisis generalizadas, ¿verdad? Entonces, esta crisis epiléptica es una crisis no provocada, o sea, no hay nada que lo provoque, sino que básicamente un aparecimiento súbito, ¿verdad? Los signos y síntomas van a depender del área del cerebro afectada o que se esté mostrando clínicamente en ese momento. Y esta es la definición de epilepsia. Es una enfermedad cerebral que va a ser caracterizada por la predisposición a estar teniendo las crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, vemos la diferencia entre a alguien, por ejemplo, un niño que tenía diarrea, se deshidrató, se le bajó el sodio, eso no es epilepsia, eso son crisis sintomáticas. Se corrige la deshidratación, se corrige el sodio, y este niño no va a padecer de crisis posteriormente. Entonces, si hablamos de epilepsia, es esta predisposición del cerebro a estar teniendo crisis epilépticas de forma repetitiva. Para poder diagnosticar a alguien con epilepsia, porque de repente hay gente que tiene epilepsia de años y uno le pregunta, bueno, pero ¿qué le han dicho de su diagnóstico? Y nunca saben decir, mire, yo tengo epilepsia, se quedan a veces nada más, pues yo convulsiono, tengo síndrome convulsivo, ¿verdad? Y hasta ahí. Pero básicamente, epilepsia, antes se catalogaba que tenía que tener por lo menos 2 crisis, o sea, cuando alguien tenía 2 crisis convulsivas, ya se catalogaba de las no provocadas, ¿verdad? Se catalogaba como epilepsia. Ahora se sabe que evidentemente sí, debe tener por lo menos 2 crisis que no sean provocadas con un lapso de mayor de 24 horas de separación. O podemos tener una sola crisis y que sepamos que el riesgo de recurrencia es mayor que la población en general. Y esto va a estar asociado a otras entidades, o sea, si tenemos un examen neurológico anormal, el tipo de crisis que pueda tener el paciente, la edad del paciente, entonces que nos permita a nosotros saber que el riesgo es mayor, pues ya a pesar de que solo tenga una crisis se cataloga como epilepsia. O si nosotros diagnosticamos un síndrome epiléptico a veces desde la entrada, a veces podemos tener epilepsias benignas de la infancia, que las características clínicas, las características del tipo de crisis ya nos permite a veces establecer el diagnóstico de forma temprana, o los hallazgos en el electroencefalograma nos permite corroborar que a pesar de que solo tengamos una crisis, estamos ante un tipo de epilepsia. Entonces, resumiendo, básicamente la epilepsia sería aquella predisposición a estar presentando crisis epiléptica. Y la crisis epiléptica básicamente es la manifestación clínica de esta descarga anormal, simultánea, múltiple de muchas neuronas en nuestro cerebro. Después de que tenemos una crisis, el riesgo de presentar otra crisis más o menos ronda entre el 40 y 50%. O sea que alguien que solo tenga una convulsión, de cada 10 personas que tienen una primera convulsión que no es provocada, 6 no van a volver a tener convulsiones y 4 van a estar recurriendo. Ya evidentemente si alguien tiene 2 convulsiones, pues el riesgo aumenta hasta un 70-80%. Entonces, básicamente por eso es la parte del diagnóstico, ¿sí? Esta es una clasificación, es importante porque nos permite ver, o sea, todas las convulsiones son iguales, no todas las crisis son iguales. Eso es importante porque quizá lo que nos venga a la cabeza cuando alguien nos dice, mire, alguien está teniendo convulsiones, básicamente es una persona que cae al suelo y probablemente tenga una crisis tónico-clónica, o sea, que se mueva, se sacuda o se ponga dura o se ponga morado, le cueste respirar,
Y muchas veces, a veces han presenciado este tipo de crisis más de alguna vez, pero no todas las crisis son iguales. Entonces, aquí me permito describirles, miren, tenemos aquellas crisis que van a tener un comienzo focal, tenemos aquellas que van a tener un comienzo generalizado, o sea, que son crisis generalizadas, crisis focales, y a veces desconocidas. Desconocidas a veces porque no presenciamos el cómo inicia la crisis, o cómo inicia la convulsión, ¿verdad? Porque a veces el niño es encontrado en la noche. O sea, muchos de los papás dicen, es que oí un ruido raro, un golpe en la cama, y ya fui y lo vi que estaba temblando todo. Ahí no podemos determinar el inicio de la crisis porque prácticamente ya lo encontraron con la crisis. Entonces, ¿cuáles son más comunes? Son más comunes las focales, ¿verdad? Sabemos que la gran mayoría de crisis, la gran mayoría van a tener un inicio focal, y eso es muy importante al momento del abordaje porque uno trata de determinar qué tipo de crisis, qué tipo de epilepsia tiene cada paciente, porque evidentemente eso repercute en el tratamiento que nosotros damos, ¿verdad? Las convulsiones focales o con inicio focal a veces podemos tener que altere la conciencia, pero tenemos un grupo de crisis que no va a alterar la conciencia del paciente, o sea, que no se desmaya, no cae al suelo, ¿verdad? A veces tenemos crisis con componente motor y a veces vamos a tener crisis sin componente motor, ¿verdad? No todas van a caer al suelo, no todas se van a mover, no todas se van a poner duras. A veces la crisis puede ser nada más un arresto de la conducta, o sea, deja de hacer lo que está haciendo, ¿verdad? O genera movimientos sutiles, pues a veces se llaman automatismos, ¿verdad? Y esta es parte de la crisis del paciente. En las crisis generalizadas también tenemos aquellas con componente motor, o sea, aquellas que se mueven, que tienen estos movimientos clónicos repetitivos, ¿verdad? O aquellos que se ponen duros, que aumentan el tono, o la combinación de estos dos síntomas. Pero no todas las crisis generalizadas van a tener componente motor. A veces vamos a tener unas crisis que no tienen componente motor, como las ausencias, ¿verdad? Quizás las ausencias es el mejor ejemplo de crisis generalizadas que no son motoras. Y esto se presenta en niños con un desarrollo normal, ¿verdad? Son muy benignas y básicamente es que el niño se queda quieto por un momento, 30 segundos, 40 segundos, un minuto, se queda quieto y después sigue, como que sin nada. No se hace pipí, no hay chalorrea, el niño no se recuerda de nada. A veces, muchas veces son pasados por inatentos o distraídos en las escuelas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pueden tener 10, 30, 40, 50 crisis al día, ¿verdad? Y esto está repercutiendo evidentemente en cómo se esté comportando el niño. Entonces, esta es la forma en cómo la clasificamos. Por eso es que al momento de nosotros abordar a un paciente con epilepsia, preguntamos, mire, ¿cómo inició? ¿Se inició en un brazo? ¿Inició en la cara? A veces se percató que le iba a dar la crisis, ¿verdad? Entonces, esos son indicios de un tipo de crisis focal, ¿verdad? Y ese es un ejemplo. Entonces, vemos aquí una representación. A veces podemos tener un grupo pequeño, que son las crisis focales o parciales, como se conocían antes, y tenemos crisis generalizadas donde todo el cerebro se activa. Las manifestaciones clínicas dependerán qué área del cerebro se esté activando. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque también dependerán del tratamiento que nosotros brindemos al paciente. Este es un abordaje que usualmente siempre llevamos en la cabeza al momento de abordar un paciente con epilepsia. Determinamos el tipo de crisis, clasificamos el tipo de epilepsia en que sea focal, generalizada o mixta o a veces desconocida. A veces sí podemos integrar un síndrome epiléptico específico, o sea que ya comparten diferentes tipos de edades, diferentes tipos de crisis o causas muchas veces, y tratamos de buscar la etiología de por qué alguien tiene epilepsia y que estas pueden ser estructurales, pueden ser de causa genética, pueden ser infecciosas, metabólicas, inmunes o a veces desconocidas, ¿verdad? Y aquí entra otro rubro, comorbilidades, o sea, enfermedades que sabemos que los pacientes con epilepsia pueden asociar, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito de lo que era epilepsia, o sea, ahorita ya que conocemos un poquito y que le podemos dar la connotación y poder decir, bueno, entonces, miren, una convulsión no necesariamente significa que alguien tenga epilepsia, ¿verdad? Pero evidentemente alguien que tiene epilepsia tiene esta predisposición de su cerebro a estar teniendo las crisis epilépticas, ¿sí? La crisis epiléptica es algo no provocado, es importante, ¿verdad? O sea, porque a veces, o sea, yo me puedo desvelar y no por eso voy a convulsionar, ¿verdad? Puedo tener la muerte de un familiar y no por eso yo voy a convulsionar, ¿verdad? Porque básicamente es
una actividad normal de mi cerebro. Eso es algo bien importante, que no va a ser provocada por algo que lo dispare, ¿verdad? Evidentemente hay algunas entidades como el desvelo o el alcohol, que en los pacientes con epilepsia o en los pacientes con predisposición a epilepsia, los pueden empujar, evidentemente, a presentar crisis epilépticas, ¿sí? Entonces, hablando un poquito ya de lo que es el trastorno del espectro autista y epilepsia, y entonces se nos vienen a las preguntas, bueno, ¿qué tantos niños con TEA van a desarrollar epilepsia? Y también, ¿qué tantos niños con epilepsia pueden asociar TEA? ¿O qué factores de riesgo podemos tener la asociación entre los dos? Y estos, ¿qué tanto están relacionados, verdad? Y entonces vemos más o menos una prevalencia, o sea, qué tantos niños con trastorno del espectro autista pueden desarrollar epilepsia. Y vemos una prevalencia bastante extensa, digamos, ¿verdad? Porque vemos una prevalencia desde 2.7 hasta 44%. Entonces, esto nos habla que de cada 10 niños con TEA podemos tener desde 1 hasta 4 niños que tengan trastorno del espectro autista y que van a asociar epilepsia. Vemos un rango bastante amplio, desde 2.7 hasta 44, y aquí quizá dependerá mucho a veces de la etiología. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero si nos vamos del otro lado, o sea, si valoramos a todos los pacientes que tienen epilepsia, vemos una prevalencia del 30% de aquellos pacientes con epilepsia y que van a cumplir los criterios de trastorno del espectro autista. Entonces, aquí va a depender de qué lado muchas veces lo veamos. O sea, si lo podemos ver de aquel paciente que diagnosticamos con epilepsia, y entonces sabemos que un 30% van a tener asociado autismo, y va a ser importante el que busquemos los criterios que busquemos, o sea, muy puntualmente los síntomas y signos que nos puedan ayudar a establecer un diagnóstico de forma temprana para, evidentemente, un abordaje mucho más completo del niño, ¿verdad? Sabemos de aquellos pacientes con trastorno del espectro autista, aquellos pacientes que se les toma electroencefalograma, tenemos desde un 4 hasta un 86% van a presentar actividad epiléptica en el electro. O sea, vamos a tener un electroencefalograma normal. Entonces, es un rango también bastante amplio, ¿verdad? Y aquí se viene la pregunta, o sea, una pregunta muy, muy, muy presente siempre al momento. O sea, ¿qué hacemos con esta actividad normal que se presenta en el paciente con trastorno del espectro autista? A veces dice, bueno, ¿lo tratamos? ¿No lo tratamos? Un electroencefalograma me hace diagnóstico de epilepsia, y no. O sea, el que alguien tenga un electroencefalograma anormal no hace diagnóstico de epilepsia, porque nuevamente, para que yo pueda diagnosticar a alguien con epilepsia, por lo menos debe de haber tenido una crisis epiléptica. Eso es algo bien importante. O sea, el que alguien tenga un electronormal no hace diagnóstico de epilepsia. Ahora bien, es importante que si alguien tiene un electronormal, uno empieza un poquito a escarbar un poquito a ver si han habido algunos movimientos anormales que puedan ser compatibles con epilepsia, ¿verdad? Porque se nos viene la pregunta, bueno, ¿alguien no ha tenido crisis o realmente yo no me estoy percatando de las crisis? Y por eso hablé un poquito de las formas de cómo se presentan las crisis. Nuevamente, teníamos crisis focales, teníamos crisis generalizadas, algunas son motoras, con movimientos clónicos, movimiento duro, pero vamos a tener otras donde no vamos a tener movimiento, que son las de tipo no motoras. Y esto puede ser alteración conductual, arresto de la conducta, un cambio abrupto del paciente o de la persona, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿verdad? Entonces, ahí radica el hecho de la connotación que le vamos a dar a estos hallazgos anormales en el electroencefalograma. A veces ahí va a ser bien importante, o sea, si tenemos hallazgos inespecíficos o si tenemos hallazgos propios, o sea, descargas epileptiformes, y qué tan frecuentes se estén presentando. Eso es algo también importante, ¿verdad? Pero por lo general, y siempre que les digo, mire, no es el papel, no es el electro el que se trata, ¿verdad? Sino que van a ser las manifestaciones clínicas con los hallazgos, o sea, depende de cada persona, ¿verdad? Nunca vamos a tratar un estudio. Entonces, si alguien no ha presentado crisis epilépticas, con un electroencefalograma anormal no se trata, por lo general. Sí, hay algunas excepciones muy puntuales, pero por lo general no se trata de un electro anormal. Ahora bien, la connotación esa, bueno, ¿y estas anomalías epilépticas qué connotación van a tener?
sí se ha visto que en algunas personas, o sea, el aumento de estas descargas va a llevar a una connotación negativa en la conducta o en el aprendizaje del paciente, pero primordialmente cuando esta actividad epiléptica es muy frecuente, ¿verdad? Esa es la connotación, entonces va a depender del tipo de anomalía que estemos encontrando. Entonces, como vemos, esta prevalencia bastante importante, tanto si lo vemos de aquel paciente que diagnosticamos con epilepsia, entonces evidentemente uno empieza a valorar la parte del desarrollo y sabemos que un 30% van a cumplir criterios de TEA. Y por el contrario, los pacientes con trastorno del espectro autista, un rango bastante amplio, y aquí depende de muchos factores, pero digamos desde un 2.7 hasta un 44% que pueden asociar epilepsia. Y entonces, están relacionados. Se han visto muchos genes, o sea, y nuevamente les pongo este cuadro sobre la etiología de la epilepsia. Y entonces vemos nuevamente causas estructurales, causas genéticas, causas infecciosas, metabólicas, inmunes y a veces desconocidas. Y entonces sabemos mucho, ahorita vamos aprendiendo mucho de ambas entidades, ¿verdad? De epilepsia cada día se va aprendiendo muchísimo más. Y entonces uno de los genes muy relacionados en epilepsia es este gen que codifica un canal de sodio, es el SC1A y el SC2A, perdón. Entonces, este está muy asociado y tradicionalmente se vio relacionado al síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una epilepsia muy severa, es una epilepsia muy devastadora para el niño, se cataloga como una encefalopatía epiléptica. Una encefalopatía epiléptica, a diferencia de una epilepsia de la que estamos viendo, una encefalopatía epiléptica básicamente es que la misma actividad cerebral que maneja el paciente, que maneja el niño, deteriora, a pesar de que no tengamos crisis clínicas, la misma actividad cerebral deteriora la conducta y el aprendizaje del niño. Entonces, una encefalopatía epiléptica es muy difícil de tratar y es importante tratarla lo mejor y lo más rápido, digamos, posible. A veces se puede controlar esta actividad, a veces cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero el síndrome de Dravet está dentro de este grupo de encefalopatías, entonces las mismas crisis deterioran al niño, pero más que todo la misma actividad cerebral anormal, donde tenemos un cerebro muy patológico trabajando, ¿verdad? Pero estos pacientes, o sea, estos niños con síndrome de Dravet que evolucionaban a epilepsias farmacoresistentes, ¿verdad? Sabíamos que el 90-95% de estos pacientes eran secundarios a esta alteración en este gen, ¿verdad? Pero este gen no solo estaba presente en los niños con síndrome de Dravet, se vio que a veces en la misma familia que compartían esta alteración genética, ¿verdad? Algunos niños desarrollaban síndrome de Dravet, otros niños desarrollaban epilepsia generalizada con crisis febriles plus, otros niños desarrollaban nada más crisis o convulsiones febriles, ¿verdad? Y se ha visto también que otros niños con esta misma alteración genética van a desarrollar trastorno del espectro autista y otros van a desarrollar un tipo de migraña muy específica que es migraña hemipléjica. Entonces, este mismo gen puede, dependiendo de cada paciente, dependiendo de cada persona, se va a manifestar en unas con formas de epilepsias muy severas, en otras con formas muy leves, como la epilepsia generalizada, con crisis febriles plus, en otros nada más como convulsiones febriles, y en otras personas se va a manifestar como trastorno del espectro autista. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos, es muy complejo la forma en cómo esta alteración genética puede manifestarse en diferentes miembros de la familia. ¿Sí? Y entonces nos dice a nosotros, bueno, entonces sí sabemos que eso está relacionado porque a veces muchos genes que de alguna forma se expresan como epilepsia, en otras formas se pueden expresar como trastorno del espectro autista. Otros ejemplos, como los pacientes con esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una alteración en el emetor, ¿verdad? Y estos son dos genes, el TSC1 y el TSC2, que básicamente codifican o predisponen, es una enfermedad multiórgano. O sea, que va a generar, o como el aparecimiento de cierto tipo de tumores, digamos, benignos, ¿verdad? Que se llaman tubers, ¿verdad? Entonces pueden tener 1, pueden tener 5, pueden tener 20, pueden tener 30 a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, afecta también corazón, afecta riñón, ¿verdad? Da muchas manifestaciones cutáneas, ¿verdad? Y entonces, creo que
siempre cuando veo a un paciente igual con epilepsia o que lo estoy valorando igual por TEA, siempre le pregunto, mire, ¿tiene manchitas blancas, verdad? Porque una de las manifestaciones primordiales que presentan son estas manchas hipocrómicas, son como manchas blancas que presenta la persona. A veces una, a veces 3, 4 variadas, tienden a ser un poquito grandes y se describen como en hoja de fresno, ¿verdad? Es una manchita relativamente importante, ¿verdad? De hecho, es una parte para tratar de hacer el diagnóstico desde una forma clínica. Pero ¿qué es lo importante de esto? O sea, que sabemos que estos pacientes que desarrollan esclerosis tuberosa, el 80-90% van a desarrollar epilepsia. Y la gran mayoría van a ser epilepsias fármaco-resistentes, ¿verdad? En muchas formas, a veces encefalopáticas, ¿verdad? Pero que sabemos que también el 50% de los pacientes con esclerosis tuberosa van a desarrollar trastorno del espectro autista. Y también sabemos que a mayor número de tubers van a asociar mayor discapacidad intelectual. Entonces vemos que esta alteración genética en estos genes específicos se va a manifestar a veces como epilepsias muy severas, se va a manifestar a veces como epilepsia autismo o se va a manifestar a veces nada más como trastorno del espectro autista y en pocos casos a veces se va a manifestar nada más como una discapacidad intelectual. Entonces, lo cual nos habla de que esta forma de cómo el cerebro al momento en etapas tan tempranas de cómo va madurando, el que asocie epilepsia evidentemente va a repercutir en la sinaptogénesis, o sea, en la forma en cómo el cerebro, digamos, va madurando, ¿verdad? Otros genes asociados, el MECP2, ¿verdad? Asociado mucho en el síndrome de Rett, ¿verdad? Sabemos que el síndrome de Rett se presenta solo en niñas y que han llevado un desarrollo completamente normal y que posteriormente empiezan a tener una regresión del desarrollo y que van a asociar epilepsias fármaco-resistentes, o sea, epilepsias muy severas que van a repercutir en el desarrollo de la niña, ¿verdad? Asocia hipotonía, epilepsia, discapacidad intelectual y es una encefalopatía, una forma muy severa de epilepsia, ¿verdad? Entonces, vemos también que esta alteración a nivel de este gen va a mostrar estas manifestaciones de TEA y va a asociar también la parte de epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? O sea, ¿qué se ha investigado de esto? Sabemos que hay factores de riesgo, ¿verdad? Para el desarrollo de epilepsia, o sea, esta combinación, ¿verdad? Esta es una revisión, un metaanálisis, o sea, donde se buscan diferentes autores que publicaron y que nos dicen, bueno, ¿qué sabemos de esto? Pues sabemos que evidentemente la discapacidad intelectual es un factor importante tanto para TEA como tanto para epilepsia. Y entonces vemos la prevalencia, o sea, qué tantos pacientes en esta revisión multisistémica y entonces mirábamos que la prevalencia de TEA en pacientes en este grupo que asociaban discapacidad intelectual era un 39%, a diferencia de un 5% nada más que no asociaban discapacidad intelectual. Y ahora en este mismo grupo, la prevalencia de epilepsia. Y veíamos que aquellos pacientes con discapacidad intelectual asociaban un 23% de epilepsia. Y aquellos sin discapacidad intelectual solo asociaban un 1.8. Entonces, referían que esta relación entre discapacidad intelectual, epilepsia y autismo era bien compleja, porque evidentemente mientras alguien presentaba mayor compromiso de su capacidad intelectual, esto conllevaba mayor riesgo, mayor severidad de los síntomas y era más probable que padeciera de epilepsia, ¿verdad? Entonces sabemos que evidentemente, o sea, si una persona asocia una discapacidad intelectual, es más probable tener un mayor riesgo, por ejemplo, de epilepsia y en muchas ocasiones estas epilepsias a veces tienden a ser un poquito más de difícil manejo, ¿verdad? El tipo de crisis también sabemos, el tipo de convulsión que presente un paciente también se puede estar asociado a mayor riesgo de trastorno del espectro autista. Sabemos que los pacientes que asocian más crisis focales, ¿verdad? Aquellos donde a veces tenemos manifestaciones solo de la cara, del hemicuerpo, o que no caigan y que tiemblen todos, sino que nada más que tengan el arresto de la conducta, se asocian más a trastorno del espectro autista que aquellas generalizadas, por ejemplo, pero tendremos síndromes específicos, o sea, epilepsias muy específicas, muy puntuales, que sí sabemos que ante el aparecimiento de ese tipo de epilepsias es más probable que esté asociado TEA
como cuáles, síndrome de Dravet, que es una epilepsia muy severa, que inicia en etapas bien tempranas, ¿verdad? Y también tenemos la presencia de espasmos infantiles, ¿verdad? La presencia de espasmos es una encefalopatía severa que inicia bien temprano, ¿verdad? Se conoce como síndrome de West, ¿verdad? Y genera un deterioro muy severo del paciente en estadios bien tempranos, ¿verdad? Entonces, estas dos entidades están muy asociadas, o la prevalencia es mucho mayor en los pacientes que desarrollan ese tipo de epilepsia y que se van a manifestar con TEA. La etiología también es importante, ¿verdad? Y ahí radica mucho también tanto la etiología de la parte de la epilepsia como la etiología, o sea, al momento de nosotros clasificar el trastorno del espectro autista, bueno, estamos ante algo que podemos saber el por qué, ¿verdad? Que sabemos que la gran mayoría no vamos a tener una entidad específica, o estamos ante algo idiopático de tipo genético. En el TEA sindromático, o sea, en aquel que sabemos que podemos asociar una entidad, como por ejemplo esclerosis tuberosa, como hablé hace un rato, sabemos que la prevalencia es mucho mayor, un 55% de estos pacientes que sabemos el por qué, la causa específica del trastorno del espectro autista, la prevalencia es mucho mayor, a diferencia del idiopático, un 7%. Entonces vemos esta gran disparidad. En el sindromático, evidentemente, radicará en la causa subyacente, ¿verdad? Eso va a repercutir mucho en la asociación a epilepsia, ¿verdad? Pero vemos que en el idiopático es relativamente bajo, un 7%, ¿verdad? Viéndolo desde el otro lado, evidentemente, si estamos ante epilepsias sintomáticas, o sea, epilepsia con una causa específica, ¿verdad? El aumento del riesgo de trastorno del espectro autista aumenta, a diferencia que nosotros estemos valorando niños con epilepsias benignas de la infancia o niños con epilepsias benignas del lactante, ¿verdad? Que sabemos que el desarrollo va a ser completamente, no van a asociar nada más, ¿verdad? Y de hecho es parte del diagnóstico al momento de nosotros valorar un paciente con este grupo de epilepsias benignas de la infancia o epilepsias benignas del lactante, ¿verdad? Con respecto a la historia familiar, ¿verdad? Sabemos que si en un grupo familiar, o sea, que la historia es importante en la familia. O sea, que si tenemos más de un niño afectado por trastorno del espectro autista, el riesgo de epilepsia aumenta hasta un 12%. A que si solo hay una persona, un niño con TEA, tenemos una prevalencia del 2%. Entonces vemos que evidentemente, y esto probablemente va a radicar en la causa genética, ¿verdad? Evidentemente, como a diferencia de muchas epilepsias donde, por ejemplo, la que vimos, el síndrome de Dravet, donde el 90-95% está causado por este gen de SC1A, ¿verdad? Y solo un 5% va a ser por otra cantidad incontable a veces de genes. En esta entidad es un poquito mucho más compleja porque no vamos a tener un grupo de genes, o sea, que lo podamos contar con los dedos de las manos, sino que vamos a tener una cantidad bastante considerable, ¿verdad? Entonces eso dificulta un poco al momento de tratar de agrupar. Con respecto al género, bueno, sabemos evidentemente que en el trastorno del espectro autista predominan varones, ¿verdad? Pero la parte de epilepsia, la parte de las crisis, a pesar de que por ser un número mayor, el número de varones, ¿verdad? En las niñas es mucho más prevalente. Desgraciadamente, las epilepsias más severas que se presentan se van a presentar en el sexo femenino, ¿verdad? A diferencia del masculino, ¿verdad? Pero por la prevalencia mayor en los niños, pues evidentemente es más fácil encontrar un niño que un varón que asocie esta combinación, ¿verdad? Y la edad, eso es bien importante. Si tenemos un inicio de crisis, o sea, sabemos que el inicio de crisis epilépticas en menores de 2 años aumenta el riesgo, ¿verdad? O sea, van a tener un riesgo mayor de TEA y probablemente estemos hablando de una alteración en la sinaptogénesis, de una alteración en la forma en cómo el cerebro al momento se está, digamos, mielinizando o madurando, ¿verdad? Y sabemos que el 80% de los pacientes que asocian trastorno del espectro autista y asocian epilepsia, estos debutaron antes del año de edad, ¿sí? Entonces vemos que si tienen esta doble asociación, el 80% empieza antes. Entonces eso es bien llamativo, evidentemente, que como vemos es que mientras más temprano empiecen con las crisis, es mucho más probable que asocien trastorno al espectro autista, probablemente en esta alteración en la forma en cómo el cerebro está madurando, ¿verdad?
Este es un esquema, ¿verdad? La neurona, desde el momento que nacemos, bueno, tiene que haber un proceso de mielinización donde cada axón se tiene que recubrir, digamos, con mielina, y este es un proceso que empieza en los primeros años de vida, ¿verdad? Estas neuronas, que cuales tenemos millones al momento de nacer, se tienen que conectar, o sea, tienen que hacer sinapsis con otras neuronas, ¿verdad? Habrán algunas que no lo logran hacer y generan una muerte programada que se llama apoptosis, ¿verdad? Bajo la premisa de que aquello que no se usa, pues se pierde. Entonces, toda aquella neurona, o sea, millones de neuronas que tenemos se empiezan a conectar, y como lo vemos en este esquema, al momento de nacer, al mes, a los 3 meses y a los 24 meses, vemos aquella gran ramificación. Entonces, esta parte habla mucho de la plasticidad cerebral, la que está presente a lo largo de toda nuestra vida, pero que en las etapas tempranas es mucho mayor. Entonces, evidentemente, cuando nosotros aprendemos algo nuevo, aprendemos a tocar el piano, aprendemos inglés, aprendemos algo nuevo, pues se generan más conexiones, se generan más sinapsis, ¿verdad? Y esto nos ayuda a nosotros, evidentemente, a evitar el deterioro cognitivo, a veces con la edad, y en los niños el aparecimiento de toda esta red, esta conexión es extremadamente importante. Algo quizá como tan pequeño como abotonarse la camisa o ponerse los zapatos, que parece algo tan evidente como para nosotros, evidentemente en las primeras etapas es algo que va formando y va generando sinapsis y va generando la conexión en las diferentes neuronas para decir, hey, así es como vamos a ir aprendiendo y así es como lo vamos a hacer. Porque evidentemente cuando uno de repente termina aprendiendo algo, pues lo hace quizá a veces ya de forma automática, como el manejar, digamos, un carro mecánico. De repente uno no va pensando, voy a mover esto, voy a mover lo otro, sino que simplemente se va dando. Entonces, todo esto que lo vamos aprendiendo de etapas bien tempranas, ¿verdad? Sabemos que el riesgo o la presentación de crisis convulsivas a veces puede generar daños en ciertas áreas del cerebro, ¿verdad? A veces las epilepsias del lóbulo temporal van a generar ciertas cicatrices, ¿verdad? Y esto puede repercutir a veces en memoria, en conducta o en otras alteraciones que puede ir presentando el niño a medida que va creciendo, ¿verdad? Esta es una comparación, un electroencefalograma parecen solo rayitas, ¿verdad? Pero realmente no solo son rayitas. Esto sería como un electroencefalograma normal, ¿verdad? Y siempre les explico, miren, o sea, cuando vemos a este montón de rayitas, vemos unas letras aquí a la par. Y entonces vemos una F, una C, una T, una O y una P. La F es de frontal, la C es de central, la T de temporal y la O de los occipitales. Los nones son del lado izquierdo y los pares son del lado derecho. Esta sería como una actividad normal. Pero a veces tenemos muchos niños que generan toda esta actividad normal durante todo el registro. Y entonces sabemos que como estamos en un cerebro que está en crecimiento, la mayor presencia de actividad epiléptica, este montón de descarga que estamos viendo acá, va a repercutir en el aprendizaje del niño. Y a veces, aunque sean epilepsias benignas de la infancia, quizá es uno de los mejores ejemplos que podemos poner. En estas epilepsias benignas de la infancia, que son aquellas epilepsias que así como parecen, se quitan y que básicamente se cura el paciente cuando deja de ser niño, ¿verdad? Habremos oído, es que se le quitó cuando ya creció, cuando se hizo adulto. Entonces, esto es uno de los mejores ejemplos de epilepsias benignas de la infancia. Son epilepsias fácilmente tratables, que no repercuten en el desarrollo de la persona, ¿verdad? Y que la mayoría de veces se controlan con un solo medicamento. Pero hay algunas que tienen una evolución atípica y entonces pueden presentar esto, unas descargas a veces muy continuas y que no se va a manifestar por mayor número de convulsiones, mayor número de crisis, sino que se va a manifestar por un deterioro en el aprendizaje del niño. Entonces, un ejemplo, tenemos un niño de 8 años diagnosticado con una epilepsia rolándica que está en tratamiento y que de repente ha tenido quizá nada más 3 crisis durante toda su vida y que tiene 6 meses sin convulsionar, y que de repente empieza con un deterioro, no está aprendiendo, empieza con mayores problemas conductuales. Entonces, siempre nos tiene que venir a nosotros a la mente, bueno, pudiera ser una evolución atípica de esta epilepsia benigna, ¿verdad? Afortunadamente no es algo tan frecuente, ¿verdad? Pero este es un ejemplo de cómo la actividad, aunque no esté viendo yo crisis clínicas, la misma actividad deteriora al paciente,
¿verdad? Entonces, por eso es importante. Habrá otros casos donde tenemos alteraciones estructurales en el cerebro, encefalias, polimicrogilia, o sea, que son formas anormales de cómo el cerebro se estructura y que también van a asociar estas descargas frecuentes y que pueden asociar deterioro conductual y cognitivo del paciente. Y esa es una de las indicaciones del por qué a veces nosotros con alguna alteración buscamos esto en el electroencefalograma, porque esto sí es tratable. A eso se le da medicamento y tratamos de modificarlo para que no repercuta en el aprendizaje y en el desarrollo del niño, ¿verdad? Y es importante detectarlo lo más tempranamente posible, ¿verdad? Hay una entidad que afortunadamente es muy rara, que se llama síndrome de Landau-Kleffner, es una agnosia, ¿verdad? O sea, que son niños que por esta actividad anormal que se presentan, no generan lenguaje y no entienden, digamos, ¿verdad? Y que muchas veces pueden pasar o son diagnosticados como TEA, y más sin embargo no es TEA, porque es una actividad completamente anormal del cerebro y que generando o quitando toda esta actividad tienden a mejorar. Y esto va a depender qué tanto tiempo pasaron con esta actividad, porque mientras mayor tiempo pasen con actividad muy frecuente, eso va a generar un deterioro pues a mayor largo plazo, ¿verdad? Con respecto al tratamiento de los pacientes, no hay un tratamiento único para todos los pacientes. O sea, al igual como cuando diagnosticamos a un paciente, a un chiquitín con TEA, o sea, no hay una receta que diga, hey, tiene que tomar esto, todos. No, eso es mentira, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Igual pasa con esto. No hay un solo tratamiento, no le podemos decir, mire, es ácido valproico para todos. No, LVT-Acetam para todos. No, tampoco. Va a depender de varios factores, de la edad del paciente, del sexo, si es niño, si es niña, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, qué otras comorbilidades puede tener y también los hallazgos en el electroencefalograma, ¿verdad? Porque habrá medicamentos, por ejemplo, el ácido valproico es un medicamento, uno que no está indicado en personas con sobrepeso. ¿Por qué? Porque genera mayor hambre. O sea, genera mucha hambre y va a hacer que el niño aumente más de peso. Tampoco está indicado en mujeres en edad fértil. O sea, si yo trato a una niña de 12 años, el ácido valproico no es un medicamento de primera elección, ¿verdad? También porque está asociado a irregularidades menstruales, a mayor riesgo de ovario poliquístico. Entonces, como ven, va a depender, nuevamente, de la edad del paciente, del tipo de crisis, del tipo de epilepsia que tenga, el sexo, si es niño o si es niña, las comorbilidades y los hallazgos en el electroencefalograma. Con respecto al tratamiento, y esto es algo bien importante que tengo que recalcar, que una vez que se le ponga, que no lo suspendan, ¿verdad? La epilepsia, nuevamente, es una predisposición del cerebro a estar generando estas crisis epilépticas. El medicamento ayuda a estabilizar, a disminuir el riesgo de presentar crisis. ¿Puede convulsionar alguien aún usando con medicamentos? Sí, como ya vimos, solo el 70% se va a controlar, no necesariamente con uno, puede haber con 2 o 3 medicamentos, pero sabemos que de cada 10 pacientes con epilepsia, 3 no se van a controlar, son epilepsias farmacoresistentes. Si genera alguna duda el uso del medicamento, es importante hablarlo con su neurólogo, con el neurólogo pediatra. O sea, ¿qué es lo que genera dudas? ¿O por qué prefieren si se lo quieren quitar o no? ¿Verdad? Pero sabemos que estos medicamentos son importantes, el tenerlos y no retirarlos abruptamente, porque también a veces pueden ser causas de recaídas en un niño. Habrá algunos casos que podamos tener epilepsia muy controladas y que podamos tener crisis muy espaciadas y que a veces con que le quiten el medicamento pues no pasó nada. Y a veces tardó 6 meses en recaer. Y bien por el chiquitín, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó mayor cosa. Pero a veces hay algunos otros niños que con que les falte un día o una dosis, a veces pueden recaer. Lo que uno no sabe es si vamos a tener una simple recaída, o sea, una crisis que dure de 3 a 5 minutos, que es más o menos el promedio que puede durar una convulsión, o que pueda generar un estado epiléptico y que termine en cuidados intensivos. Entonces, eso no lo queremos para ningún niño. Evidentemente sabemos que los efectos colaterales pues están presentes. No hay ningún medicamento que esté libre de efectos colaterales. Y a veces puede ser sedación, puede ser que los ponga más irritables, ¿verdad? Pero eso es importante hablarlo.
A veces muchos medicamentos pueden generar un poquito de agitación, pero conforme el niño se lo siga tomando, pues muchas ocasiones estos síntomas disminuyen. Habrá veces que nos toque cambiar medicamento, ¿verdad? Pero muchas veces, hablando y sabiendo qué es lo que provoca cada medicamento, a veces puede ser mucho más tolerable y más llevadero. Va a ser importante también la combinación. A veces podemos tener en el tratamiento de algunos niños con trastorno del espectro autista se utiliza risperidona o aripiprazol, que son unos medicamentos a veces para moduladores de la conducta, y a veces estos pueden chocar o tener cierta interacción con los medicamentos antiepilépticos, o potenciando la sedación, o potenciando a veces la agitación, ¿verdad? Entonces eso va a ser bien importante el hablarlo, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Con respecto a los medicamentos, pues siempre, como todo, siempre hacemos esta balanza, o sea, los riesgos-beneficios. Como les digo, no va a haber ningún medicamento que esté libre de efectos colaterales, ¿verdad? Pero si los beneficios superan, pues evidentemente es cuando nosotros decidimos utilizar los medicamentos. Usualmente cuando nosotros diagnosticamos epilepsia, usualmente pues siempre vamos a dejar medicamentos antiepilépticos. Habrá epilepsias como muy puntuales, muy específicas, en que algunas veces no está indicado el uso de medicamentos, pero son muy puntuales y muy específicas, ¿verdad? La gran mayoría vamos a estar generando el uso de algún antiepiléptico. El cuánto tiempo lo utilicemos es bien variable, ¿verdad? Como vemos aquí, o sea, esta parte es muy extensa y depende de muchos factores, pero más o menos podemos llevar o buscamos que un pacientito esté de 2 a 3 años libre de crisis para poder nosotros valorar el retirar un medicamento. No para decir que está curado, sino para poder retirar el medicamento, ¿verdad? Como conclusiones, pues sabemos que tanto el trastorno del espectro autista como la epilepsia son entidades muy extensas y muy complejas, ¿verdad? O sea, no podemos tratar nuevamente como el medicamento, o sea, no es uno solo para todos, ¿verdad? Es muy complejo de un lado como del otro, pero que sabemos, como hemos visto acá, van a haber muchas entidades que comparten la forma en cómo se presentan o el por qué se presentan, ¿verdad? Quizá uno de los mejores ejemplos, muchos genes que en algún miembro de la familia desarrollan epilepsia y en algunos otros puedan desarrollar convulsiones febriles o trastorno del espectro autista. Es importante el entender el cuadro electroclínico para un manejo lo mejor posible, para tratar de determinar el medicamento que más se acople a cada paciente, ¿verdad? Evidentemente los estudios de gabinete son importantes, el complementarlo con un electroencefalograma o con una resonancia magnética, evidentemente es parte importante, o sea, todo paciente con epilepsia requiere un estudio de imagen, esto es por recomendaciones internacionales, y de preferencia se pide que sea resonancia magnética y no un TAC, porque el TAC se queda corto en el abordaje de los pacientes con epilepsia, ¿verdad? Esta resonancia magnética se pide que por lo menos sea resonancia magnética de preferencia. Ahí va a depender la calidad del equipo, pero se pide que sea resonancia. El tipo de crisis, la edad del inicio de la crisis, así como la historia familiar, son importantes, así como las comorbilidades del paciente, y esto va a repercutir, uno, en el diagnóstico, y dos, en el abordaje terapéutico. El tratamiento va a depender del tipo de crisis, el tipo de epilepsia, edad, sexo y otras comorbilidades, ¿verdad? No hay un solo tratamiento para todos, ¿verdad? Esto se acomoda según cada paciente, ¿verdad? Y sabemos que esta relación entre epilepsia y trastorno del espectro autista es muy tangible, ya vimos la prevalencia que se presenta. Entonces, igual, ante todo paciente que nosotros valoramos con epilepsia, valoramos la presencia del trastorno del espectro autista. Igual, ante todo paciente con trastorno del espectro autista, nosotros valoramos también si este paciente está cursando o presenta algunas manifestaciones o algunas alteraciones en el electroencefalograma, porque la prevalencia está presente tanto de un lado que lo miremos como del otro, ¿verdad? Como es un tema muy extenso, muy complejo, varía el momento del abordaje, ¿verdad? Pero creo que era importante el tratar de determinar, pues, qué es epilepsia, el dilucidar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué riesgo tiene? ¿Cómo se trata? ¿Verdad? Y hablarlo, que sea uno de los primeros pasos, ¿verdad? El hablar de esta entidad, ¿verdad?
No sé, de alguna pregunta o algo. Sí, sí, gracias, doctor. Precisamente nos comenta, sí, muy nutrida información. Yo creo que sí, muchos padres resolvieron algunas de sus dudas que quizás en el consultorio y quizás se dejan desinformar y no escuchan a los profesionales. Eso, con ese fin nosotros también tratamos de invitarlo porque sabemos que usted maneja de forma verídica y científica, ese es su campo de acción. Nos comenta Janet Moreno, buenas noches, gracias por este live. Mi niña de 5 años con TEA y epilepsias imperceptibles focales toma valproato de magnesio. Va para 2 años tomándolo. En un live mencionaron que hoy día el valproato de magnesio está contraindicado por la ILAE para niñas por los problemas hormonales que causa. He escuchado los efectos secundarios y yo quisiera sustituirlo por CBD. Sin embargo, hay neurólogos que dicen que no se puede y otros que sí. Por otro lado, escuché en un live que un antiepiléptico o anticonvulsivo después de 3 años, si no quitó epilepsias, se debe cambiar. Quisiera su opinión en esto y muchísimas gracias. Bueno, está interesante la pregunta. Uno es que sí, el valproato, como mencioné, se dice que no es que está contraindicado, pero que no es un medicamento de primera línea, o sea, que no es el primer medicamento que nosotros vamos a pensar en mujeres en edad fértil, ¿verdad? O sea, estamos hablando, si es una niña que tiene 5 años, se puede utilizar perfectamente, ¿verdad? No estaría contraindicado. Estaría contraindicado, pues, ya en alguien mayor, ¿verdad? 12, 13, 14 años. No sería el primer escoge, no se debe utilizar valproato como primera línea en este grupo de etario, ¿verdad? Pero en alguien pequeño, 5, 6, 7 años, sí se podría utilizar, ¿verdad? Ahorita habría que ver, evidentemente, el tipo de crisis que está teniendo, ¿verdad? Y por qué decidieron utilizar valproato. A veces es porque es el que está más disponible, digamos, ¿verdad? En la red hospitalaria, ¿verdad? Y no necesariamente porque sea el mejor, ¿verdad? Ahora bien, si alguien está controlado, eso es bien importante, si alguien está controlado con el medicamento clínicamente y si no está provocando mayor efecto colateral, siempre que nosotros tratamos de hacer un cambio, siempre existe el riesgo de generar un descontrol. Entonces, a veces no vale la pena el generar un cambio si alguien está bien controlado y si el medicamento no me está provocando ningún daño. Ahora bien, ella mencionó el CBD. Mire, el CBD es un medicamento, es el cannabidiol ha venido mucho en boga, ¿verdad? Y sí sabemos que funciona, está dentro de los parámetros para los pacientes muchas veces con epilepsias fármaco-resistentes, pero no está indicado como medicamento o como monoterapia o como terapia inicial. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Habrá muchos efectos colaterales que todavía desconocemos, ¿verdad? Con el CBD, ¿verdad? Pero que sí funciona. No a todos les funciona, ¿verdad? Porque habrá algunos pacientes con epilepsia que se les coloca CBD y que no vemos mayor mejoría. Pero habrá otros que sí, ¿verdad? Como le menciono, no está indicado como terapia de primera línea ni de segunda línea, ¿verdad? Sino que tiene su indicación propia y precisa, ¿verdad? Es bien importante que mencionarlo. Y 2, al momento de utilizar CBD, es utilizar, 1, la dosis adecuada y 2, un formato idóneo, ¿verdad? Recordar que el CBD no está avalado, o sea, no está autorizado aquí en el país, entonces a veces es un poquito difícil de conseguirlo, ¿verdad? En el caso que ella comenta, la niña no sería candidata a CBD, ¿verdad? Pero el valproico sí, ¿verdad? Ningún medicamento va a estar exento de efectos colaterales, eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? A pesar de que el valproico sí que genera plaquetopenia, que a veces la alteración en el hígado, ¿verdad? Si uno cada cierto tiempo va tomando ciertos exámenes, el medicamento es muy, muy, muy beneficioso y es muy bueno, ¿verdad? O sea, el valproato, hoy por hoy, a pesar de que es un medicamento con tanto año de uso,
sigue siendo útil en el manejo de los pacientes con epilepsia. Ahora, la otra pregunta que dijo, que si lleva 3 años y no lo ha quitado, ¿se debe de cambiar? No, no es así, porque va a depender del tipo de epilepsia. Habrá algunas epilepsias, o sea, va a depender el diagnóstico, o sea, la causa. Porque, por ejemplo, si tenemos una epilepsia focal que es debida a una alteración estructural en el cerebro, a una polimicrogiria, o sea, que su cerebro se formó de forma anormal, pues el medicamento no la va a curar, porque su epilepsia va a estar presente mientras tenga esta alteración genética, esta alteración estructural. El medicamento la va a controlar, ¿verdad? Lo que buscamos a veces es hacer combinaciones de medicamentos para tratar de lograr controlar, pues, las crisis epilépticas, ¿verdad? Si un medicamento falla en controlar las crisis, pues evidentemente tampoco vamos a esperar 3 años para cambiarlo, ¿verdad? A veces nosotros podemos hacer un cambio de forma premeditada o anterior, ¿verdad? Pero va a depender del tipo de epilepsia que tenga, como le menciono. Si es una epilepsia sintomática, a veces debido a una esquizocefalia, evidentemente va a cambiar el manejo y el abordaje con respecto a los medicamentos. Bien, bien, gracias. Y igual ella le decía ahí también que Dios le bendiga. También le enviaban saludos, saludos doctor de parte de Arián. Yo creo que ella fue usuaria suya, pero ahora está fuera del país, pero ahí está pendiente del live. También nos dice Janet, siempre, ¿cómo se puede determinar el origen de la epilepsia? Ok. El origen de la epilepsia, mire, a veces a pesar de que nosotros queremos determinar, el saber el por qué de una forma rápida, y decir, quizá en una consulta tratar de determinarlo, no siempre se puede hacer de forma rápida. Como le mencioné, las causas pueden ser estructurales, metabólicas, inmunológicas, infecciosas. Entonces, quizá uno de los primeros exámenes que nosotros tomamos, o los primeros son el electroencefalograma y el estudio de imagen, que en este caso debe ser una resonancia. A veces porque el TAC puede ser normal y no necesariamente no significa que no haya nada estructural, ¿verdad? Y desgraciadamente a veces tenemos causas estructurales, o sea, anomalías estructurales a veces bien pequeñas y que la resonancia puede ser normal, ¿verdad? Pero que sea normal no significa que no haya nada estructural. Entonces va a depender evidentemente de la valoración clínica, ¿verdad? O sea, si un tipo de crisis es muy sospechoso o que uno dice, bueno, es que aquí hay algo estructural, a pesar de que el estudio pueda ser normal, digamos, ¿verdad? Uno lo cataloga como patológico, ¿verdad? En esto repercute como la calidad de la resonancia. Aquí tenemos resonancias, quizá la de mejor calidad que tenemos es de 1.5 Tesla, pero no solo existe esa, existe resonancias de 3 Teslas que no están disponibles aquí en el área de Centroamérica, pero es cuando la resonancia es normal, entonces nos toca programar una resonancia de mejor resolución y así vamos con diferentes pasos para tratar de determinar la posible causa. Habrá algunos casos que es más fácil diagnosticarlos y habrá otros casos que a veces tardamos meses en tratar de determinar la causa. Causas genéticas, bastante difícil el lograr un diagnóstico de forma inmediata, digamos, porque los paneles genéticos no los tenemos a disponibilidad o tan rápido o tan baratos, digamos, pero las manifestaciones clínicas o a veces la evolución nos permiten el inferir o el tratar o el poder hacer un diagnóstico de forma temprana, digamos, ¿verdad? Pero es un orden en función de los estudios que vamos tomando. Como les menciono, a veces es un poquito fácil, a veces puede ser un poquito más laborioso tratar de determinar la causa. Ok, gracias, doctor. Saludos desde Guatemala, nos dice Raúl Bell. Saludos. Y es hasta Guatemala. Doctor, dice Ingrid Jovel, ¿qué examen se debe hacer para descubrir ese gen? Miren, los genes para epilepsia, a veces se puede pedir el gen, o sea, si nosotros ya tenemos una alta sospecha de una entidad bien específica, mandamos a pedir el gen. A veces podemos pedir paneles de genes, ¿verdad? Y eso va a depender, a veces puede incluir 10, a veces puede incluir 20, a veces puede incluir 30, y eso va a depender del precio, ¿verdad? Digamos, o la disponibilidad que pueda haber en cada país, ¿verdad? La cantidad de número de genes, ¿verdad?
pero usualmente uno lo va tratando de ubicar. Habrá algunas epilepsias que asocian una alteración genética muy puntual, habrá otras que son mucho más complejas, ¿verdad? No siempre mandamos a pedir panel de gen, ¿verdad? Eso va a depender de la causa, ¿verdad? El momento de poder valorarlo y también de... Ok. Ah, bien. Gracias, doctor. Luz Jaramillo nos dice, ¿se pueden caracterizar con discapacidad múltiple teniendo los 3 compromisos? Quizás lo que mencionó usted. Sí, bueno, sea epilepsia, discapacidad intelectual, ¿verdad? Pacientitos que puedan cursar con esas 3 entidades, pues evidentemente sabemos que va a ser más probable que asocien esto, que asocien epilepsia, si asocian discapacidad intelectual, y si asocian también TEA, va a ser mucho más probable, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. También nos dicen, recomienda en TEA hacer un electroencefalograma. ¿Con qué tiempo? Quizás más, en una persona de 18 años. En muchas ocasiones, al momento del... Perdón, ajá. Al momento del abordaje se le toma la parte del electroencefalograma. La mayoría de veces, si este electro es normal, pues este no tiene por qué estarlo repitiendo, a menos que esté viendo alguna alteración conductual o movimiento, digamos, que pudiera ser sospechoso. Pero si es normal en inicio, no tiene por qué estarlo repitiendo. En un paciente con epilepsia es bien variable, porque van a haber ciertas indicaciones puntuales del por qué repitamos el electro, o que tenemos un descontrol de crisis, o el aparecimiento de nuevas crisis, ¿verdad? O que queremos valorar el retiro de un medicamento, o que queremos agregar un nuevo medicamento. Entonces va a depender con qué objetivo o qué es lo que queremos encontrar, el por qué indicarle a alguien un electroencefalograma, ¿verdad? Va a ser diferente si estamos tratando a una persona con una epilepsia benigna de la infancia, a si estamos tratando a alguien con una encefalopatía, ¿verdad? Un benigno de la infancia, pues probablemente no vamos a estar repitiendo el electro de forma tan frecuente en una encefalopatía variada, ¿verdad? Un síndrome de West, por ejemplo, el electro lo tomamos un poquito más frecuente a modo de tratar de modificar el patrón eléctrico, o sea, tratando de sacarlo de la encefalopatía, ¿verdad? Entonces, a veces por eso es que puede ser un rango un poquito más corto. Todo va a depender del tipo de epilepsia que esté desarrollando, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. También nos decía Patricia Márquez, gracias, doctor, por su gran información que nos ayudará mucho para nuestro hijo. Y no sé, la licenciada Esterlina, si tiene más preguntas, y yo quizás un poco como lo de usted mencionó también lo de las crisis de ausencia, que es algo que puede pasar desapercibido y incluso puede ser mal como diagnosticado por, usted lo dijo, inatención o problemas conductuales propios, y no tener como esa intervención apropiada, porque eso es lo que a veces muchos padres y maestros manifiestan, que el niño no presta atención, pero muchas veces ya al irnos a la causa y consultar con el neurólogo, y el neurólogo determina esa condición a través de los estudios respectivos, o sea, a través de la observación clínica, encontrando esa situación que para muchos padres podría ser hasta cierto punto, como usted lo mencionó, un problema de inatención. Sí, esta crisis de ausencia, diferentes tipos, ¿verdad? Pero tenemos como la clásica, que es la que se presenta en niños en etapas escolares y con un desarrollo, digamos, normal, y que son eventos cortos, ¿verdad? Segundos, 20, 30 segundos, 40 segundos, y que se desconectan. Y entonces, como presentan múltiples en el día, a veces son pasados como inatentos, ¿verdad? A veces alguien un poquito ya más acucioso, pues ve ciertas otras alteraciones que puede presentarse, ¿verdad?
Pero por el contrario, también tenemos otros tipos que se llaman ausencias atípicas, que es mucho más difícil el percibir cuándo le está dando, digamos, porque en las típicas es como muy característico, o sea, empieza la crisis, o sea, el niño se desconecta y de repente como que se conecta. En las otras no. En las otras puede ser un poquito más difícil tratar de determinar cuándo empieza y cuándo se quita, digamos. Usualmente las ausencias atípicas las vamos a encontrar en pacientes con un desarrollo, digamos, anormal, ¿verdad? A veces son niños a veces que pueden asociar discapacidad intelectual o otro tipo de crisis también, ¿verdad? Entonces, está ese tipo de salvedad, ¿verdad? Igual, por eso es que al momento, la valoración de alguien con atención, nosotros tenemos, siempre nos hacemos esa pregunta. Bueno, ¿estamos ante alguien con un déficit de atención o estamos ante alguien de repente que está teniendo crisis de ausencia y que lo que están viendo son periodos cortos de inatención del paciente, pero debido a probablemente que se esté desconectando, ¿verdad? Afortunadamente el diagnóstico de la crisis de ausencia es relativamente fácil de hacer y es uno de los que, por ejemplo, igual con estudios de gabinete como un electro, fácilmente aparece, ¿verdad? Porque una de las epilepsias que el electroencefalograma es una ayuda importantísima, porque en el 100% de los casos este va a ser anormal, ¿verdad? Y nos va a apoyar en la parte del diagnóstico. Tenemos acá también, doctor, Bien. dos preguntas más. Yolanda Maya nos dice, una bebé con epilepsia ya determinada desde antes de nacer, ¿podemos además del medicamento indicado alguna terapia o es demasiado pronto? Bueno, miren, evidentemente mientras más temprano empiece la epilepsia, como vimos, los niños menores de 1 año, el porcentaje es bien alto. En este grupo tenemos un grupo pequeño que asocian epilepsias benignas del lactante, benignas porque no repercuten en el desarrollo del niño y el desarrollo va a ser completamente normal. Desgraciadamente no es el mayor porcentaje, ¿verdad? Siempre que vemos un niño muy pequeño con epilepsia es un reto, evidentemente, el tratamiento, el abordaje, ¿verdad? Y usualmente, como vimos, o sea, mientras más temprano empiece y qué tan buen resultado tenga con el medicamento, es un factor pronóstico, digamos, de cómo le va a ir a este niño. En estos casos es importante llevar un buen seguimiento del neurodesarrollo, porque es un parteaguas el que nos dice más o menos cómo le va a estar yendo a este niño, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros los mandamos a la parte de estimulación temprana y tenemos que estar muy pendientes de los sitios del desarrollo y cómo vaya logrando todo, ¿verdad? Y que vaya logrando todo acorde a la parte de su edad, ¿verdad? Como les digo, no es lo mismo que estemos valorando un paciente con una epilepsia benigna del lactante, que a veces solo convulsiona 1 o 2 veces, a que tengamos a alguien de 10, 11 meses que esté teniendo crisis cada semana o cada 15 días. Pues eso no es benigno. Entonces, en ese caso, pues evidente, aparte del abordaje terapéutico y aparte de tratar de determinar el porqué de su epilepsia, evidentemente tenemos que vigilar muy de cerca la parte del neurodesarrollo y no descuidarlo. Es cuando lo mandamos a la parte de estimulación temprana, al valorar bien cómo vaya la parte del lenguaje, ¿verdad? Entonces es un trabajo en equipo, pues, para tratar de lograr que este chiquitín, pues, lleve a su desarrollo lo mejor posible, ¿verdad? En nuestro caso, pues, tratar de limitar la causa y asociar el mejor medicamento que le venga a este paciente, ¿verdad? Y tratar de apoyarlo en la parte del neurodesarrollo. Bien. Por cuestiones de tiempo, doctor, sabemos que hay muchísimas preguntas aún, pero los niños con epilepsia, pues sabemos que llevan una vida plena y activa, ¿verdad? Pero también conociendo de su condición, ya cuando son conscientes, pueden sentirse apenados o ellos mismos tender a aislarse, ¿verdad? Por su crisis. O también sufrir bullying, por ejemplo, en las escuelas. ¿Qué consejos puede darle usted a los padres de estos niños para alentarlos y apoyarlos para que no sientan eso, para que se sientan seguros en su ambiente? Y también las indicaciones mínimas hacia los maestros para que estos sepan qué hacer cuando a estos niños les da alguna crisis de convulsión en la escuela. Lo importante de la epilepsia, uno, es hablarlo. Porque esto no es algo nada de tabú, no es nada malo, no es algo demoníaco, no es
es como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Y es de hacérselo saber al pequeñín, ¿verdad? En muchas ocasiones a veces nos apoyamos con psicología para que nos ayuden, para que esto no afecte tanto al pacientito, ¿verdad? Pero lo importante en la familia sería importante hablarlo y el saber qué es lo que debe hacer el paciente y el que no se sienta apenado, por ejemplo, si le da una crisis en la escuela, ¿verdad? Porque básicamente es algo que va a estar repitiendo, ¿verdad? Y que no por eso va a dejar de ir a estudiar. Porque a veces hasta eso me han preguntado, mire, y con esto ya no va a estudiar. Le digo, mire, no, o sea, su epilepsia no lo contraindica para que estudie, ¿verdad? Es algo que siempre tiene que continuar, ¿verdad? Pero eso es importante, el hablarlo con el niño, ¿verdad? Explicarle, mira, esto es lo que tenés. A veces hay que adecuar las palabras según la edad que tenga el paciente y si en dado caso estamos viendo que repercute muy negativamente, pues nos apoyamos con la parte de psicología para apoyar al pequeñín para que su autoestima no se vaya deteriorando. Con respecto a las crisis, evidentemente es de informar al maestro, mire, fíjese que padece de epilepsia, ¿verdad? Tratar de ponerle nombre, mire, él padece de tipo de epilepsia focales o epilepsia generalizadas, ¿verdad? El qué hacer durante el periodo sería colocarle en una posición segura, evitar que se golpee, evitar que quede boca abajo, o sea, que tenga la vía aérea permeable. A veces pueden generar mucha saliva, o sea, generar mucha celorrea. En estos casos se recomienda que se ponga un poquito de lado para que la saliva fluya un poco. Eso es algo importante, que no le introduzcan nada en la boca al momento que esté teniendo la crisis, en los casos de crisis generalizadas, porque es mayor riesgo tratar de introducir un lápiz o algo, porque hay mayor riesgo de perforación, ¿verdad? Sabemos que las crisis van a pasar, el promedio puede andar entre los 3 a 5 minutos, ¿verdad? Y que tienen que tomar el tiempo. Si vemos una crisis muy prolongada, lo más probable es que tengan que buscar o llevarlo a un centro hospitalario, ¿verdad? Pero eso es importante, el colocarlo en una posición segura, que no se golpee, esperar que pase y no introducir nada en la boca, ni darle respiración de boca a boca, porque a veces pueden generar mucha cianosis y se ponen bien morados, ¿verdad? Pero tampoco tienen que darle respiración de boca a boca porque eso no funciona, ¿verdad? Es más colocarlo en esta posición segura y esperar que pase la crisis. Gracias, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Yo soy ubicado en el Hospital San Francisco, en el tercer nivel, en el local 27. Ahí estamos a la orden para la ayuda de todos aquellos pacientitos que requieran ayuda. Sus datos igual también están en la página de Facebook. Sí, ahí me pueden buscar también por Facebook, ¿verdad? Y estamos a la orden para cualquier consulta. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a ambos la compañía, el tiempo que nos han dedicado. Interesante tema, hemos aprendido muchísimo esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes y esperemos. Sí, y precisamente hemos hecho un cierre con el mes de concientización sobre el autismo. Sí, exacto, y con un icono aquí en Oriente que también lleva, quizás yo siempre he dicho, estamos contagiados con el TEA, no sabemos si el TEA nos abrazó, nosotros abrazamos al TEA, pero el punto es que ahí estamos y el doctor es muy apreciado en Oriente y búsquele, yo sé que con total conocimiento él podría orientarle y también determinar y acompañar en ese proceso en caso de que se encuentre dentro de una condición del neurodesarrollo. Gracias, doctor, por su vasta información. Muchas gracias a ustedes. Y estaremos en contacto. Y sin duda, no solamente querido en Oriente, tuvimos desde Guatemala, Daniel que nos acompañó de México, Luz Jaramillo que nos acompañó desde Colombia, y muchos pues acá, ¿verdad? De El Salvador. Así es que, bendecida noche para todos. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Bendiciones y estén pendientes de unas próximas transmisiones.